La extrema mentira del famoso Coliseo romano. Nos han hecho creer que los gladiadores eran héroes valientes que luchaban por honor y gloria. Películas, series y novelas repiten la misma imagen romántica. Hombres musculosos, libres, enfrentándose en combates justos ante la multitud. Pero la realidad que esconde la historia es mucho más oscura. Los gladiadores no eran guerreros de honor. Eran esclavos, prisioneros y condenados forzados a morir en un teatro de crueldad diseñado para entretener a una multitud hambrienta de sangre. Pero lo más impactante es que las mujeres también tenían que enfrentarse entre sí, a bestias, hombres y soldados romanos. Esta es la verdad que pocas veces se cuenta, la verdad que transforma la idea del Coliseo de un símbolo de grandeza en un recordatorio de cómo la violencia puede convertirse en propaganda. El amanecer en Roma tenía un ritual propio en torno al Coliseo. Mientras la primera luz del sol bañaba sus arcos de piedra, la arena permanecía aún manchada con la sangre del día anterior. Bajo las gradas, vendedores gritaban ofreciendo aceitunas, pan barato y vino aguado. La multitud se agolpaba para entrar, ansiosa por encontrar asiento en el mayor espectáculo del mundo antiguo. Tras los portones de hierro, rugidos y chillidos llenaban los pasillos. Leones famélicos chocaban contra las rejas, elefantes se agitaban golpeando con furia y panteras rascaban el suelo con desesperación. En los túneles se escuchaba el eco de espadas golpeando contra metal. Pruebas rápidas para asegurarse de que el acero estaba listo para derramar sangre. Roma no despertaba con calma. Despertaba con la expectativa de la muerte convertida en espectáculo. Para el imperio, el Coliseo no era solo diversión. Era un laboratorio de crueldad y una máquina de control social. Los primeros combates de gladiadores no nacieron como entretenimiento público, sino como ritos funerarios. En el año 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto organizaron un duelo a muerte entre 3 pares de esclavos en honor a su padre fallecido. No fue un acto de diversión, sino una obligación ritual llamada munus, un deber hacia los muertos. En sus orígenes, los combates eran un sacrificio sangriento para apaciguar a los espíritus. Sin embargo, lo que empezó como un ritual privado pronto se convirtió en un espectáculo social. Las familias poderosas comprendieron que organizar juegos sangrientos en funerales no solo honraba al difunto, sino que mostraba al pueblo la riqueza y el poder de los vivos. Cuanto más sangrienta era la ceremonia, mayor era la reputación de la familia. Así, la violencia se transformó en un instrumento de prestigio. La práctica se expandió rápidamente. En Campania, por ejemplo, se registraron luchas organizadas para aplacar espíritus inquietos, y los romanos no tardaron en adoptar esas costumbres. Con el tiempo, el sacrificio se refinó. Ya no se mataba a cualquiera, sino que se seleccionaban combatientes específicos. El duelo se convirtió en un combate ritualizado, en el que la sangre derramada honraba al difunto y al mismo tiempo entretenía a los asistentes. Roma, que ya dominaba la guerra como ninguna otra civilización, comenzó a perfeccionar la idea de que la violencia podía tener un valor simbólico. No bastaba con enterrar a un hombre con tesoros. Era necesario ofrecer un espectáculo de sangre que confirmara el poder de su linaje. Y mientras más impresionante era el duelo, más alto era el prestigio de quienes lo organizaban. Lo que comenzó como una ceremonia de respeto se transformó en política. En el siglo III a.C., los líderes romanos comprendieron que estos combates podían tener un alcance mucho mayor que el de un funeral privado. Los juegos comenzaron a integrarse en festividades religiosas y celebraciones públicas. El Senado justificaba su existencia como actos de piedad hacia los dioses, pero el pueblo entendía lo que realmente ocurría. Era un regalo del Estado para mantenerlos entretenidos y, sobre todo, obedientes. Los gladiadores dejaron de ser símbolos de sacrificio para convertirse en piezas de un engranaje político. Cada combate reforzaba la autoridad de quienes gobernaban. Cada aplauso en las gradas era un grito de lealtad. El Coliseo se convirtió en una herramienta propagandística y el pueblo se convirtió en cómplice de su propia manipulación. Los primeros escenarios de estos combates eran modestos, mercados abiertos o plazas improvisadas donde se levantaban tarimas de madera. Sin embargo, la demanda creció tan rápido que pronto fue necesario construir anfiteatros permanentes. El pueblo esperaba juegos cada vez más grandes, más sangrientos y más espectaculares. Lo que en su origen había sido un rito fúnebre se convirtió en un pilar cultural del imperio. La violencia dejó de ser un evento extraordinario y pasó a ser parte del calendario político y religioso. Cada festival necesitaba un espectáculo de sangre para que la multitud lo recordara. Roma había descubierto que podía convertir la crueldad en tradición. La arena se transformó en un espejo del poder romano.
Los gladiadores eran obligados a portar armaduras que representaban a los enemigos derrotados por Roma. El samnita con su escudo pesado, el tracio con su espada curva, el galo con su arma ancha. Cada golpe recordaba a la multitud las victorias del imperio. Cada muerte confirmaba que Roma dominaba incluso a sus antiguos rivales. Ver luchar a los gladiadores no era simplemente un acto de entretenimiento. Era revivir las guerras que Roma había ganado, una representación simbólica de la supremacía del imperio. La sangre derramada no solo alimentaba el morbo del público, alimentaba el orgullo romano. El Coliseo pronto dejó de ser un espacio neutral para convertirse en una extensión del poder del emperador. Cada espectáculo financiado por el Estado era percibido como un regalo directo del gobernante al pueblo. Los ciudadanos podían soportar impuestos altos y hambre, pero mientras hubiera pan y espectáculos, la fidelidad se mantenía. Los gobernantes entendieron que la sangre era más eficaz que los discursos. Una multitud que gritaba ante la arena no estaba pensando en rebelarse. Estaba siendo adoctrinada por el espectáculo. La crueldad, presentada como diversión, se convirtió en un arma política más poderosa que cualquier legión. El mensaje era claro. Roma controlaba todo. Controlaba las fronteras, controlaba a sus enemigos y también controlaba la vida de sus propios ciudadanos. La multitud, al aplaudir las muertes, reforzaba con cada grito su lealtad al sistema. El Coliseo era un teatro de obediencia. Quien se sentaba en esas gradas no era un espectador inocente. Era parte de una maquinaria que mantenía al imperio en pie. Cada combate era un recordatorio de que la violencia no pertenecía a los bárbaros ni a los enemigos. La violencia era propiedad exclusiva de Roma y solo el Estado podía decidir cómo, cuándo y quién debía morir. Así nació la mentira del Coliseo, la idea de que los gladiadores eran símbolos de honor. La verdad es que eran símbolos de control. Eran sacrificios humanos ofrecidos no a los dioses, sino al poder político. Y esa maquinaria de crueldad apenas estaba comenzando. Los funerales dieron paso a espectáculos públicos. Los duelos privados se transformaron en celebraciones masivas. La sangre ya no se derramaba por devoción, sino por entretenimiento. Y lo que al principio parecía un ritual limitado, se convirtió en la columna vertebral de un imperio que gobernaba no solo con armas, sino con espectáculos. Lo que había empezado como un tributo a los muertos terminaría transformando la cultura de los vivos. Y en la búsqueda de nuevos niveles de crueldad, Roma no tardaría en convertir la arena en un lugar aún más siniestro, un espacio donde hombres y bestias serían sacrificados solo para satisfacer la obsesión de un pueblo que pedía cada vez más sangre. Crueldad convertida en espectáculo, Roma no se conformó con ver a hombres luchar en la arena. La grandeza de su imperio exigía siempre más. Más sangre, más víctimas, más crueldad. Y fue entonces cuando los gobernantes decidieron añadir un nuevo elemento al espectáculo: las bestias salvajes. Animales traídos de los rincones más lejanos del imperio fueron arrancados de su hábitat y lanzados al Coliseo, no para ser admirados como maravillas, sino para morir. Así nacieron las venaciones, las cacerías organizadas donde la naturaleza se convertía en víctima y la crueldad se transformaba en un show cuidadosamente diseñado para impresionar a las masas. En la inauguración del Coliseo, bajo el gobierno de Tito en el año 80 d.C., se organizó un festival que pasó a la historia por su brutalidad. Durante 100 días consecutivos, los romanos presenciaron la muerte de miles de hombres y animales. Los relatos antiguos hablan de más de 9.000 bestias sacrificadas en aquel único evento. Leones del norte de África, cocodrilos del Nilo, jirafas nunca antes vistas en Europa, osos traídos de las montañas e incluso elefantes, antaño temidos por las legiones, fueron obligados a entrar en la arena. No hubo compasión. Cada rugido, cada chillido, cada muerte era un recordatorio de que Roma no solo dominaba a los pueblos conquistados, sino también a la propia naturaleza. Para el público, ver morir a un animal exótico era una demostración del alcance del imperio. Si Roma podía capturar y sacrificar criaturas desconocidas, entonces nada estaba fuera de su poder. Las cacerías no eran combates justos entre hombres y bestias. Los animales eran debilitados de antemano, a veces encadenados, mutilados o hambrientos hasta la extenuación. Los gladiadores especializados en estas luchas, llamados bestiarios, disfrutaban de ventajas obvias. El espectáculo no buscaba equilibrio, sino sangre rápida y segura. El público celebraba cada muerte como un triunfo romano sobre el mundo salvaje. Pero detrás de ese entretenimiento se escondía una verdad más siniestra: la extinción.
Escritores antiguos como Plinio el Viejo advirtieron que muchas especies estaban desapareciendo de sus regiones de origen debido a la demanda de animales para los juegos. El Coliseo no solo fue un teatro de muerte, sino también una máquina de devastación ecológica. Roma estaba dispuesta a destruir la naturaleza con tal de mantener a su pueblo entretenido. Sin embargo, los animales eran solo una parte del espectáculo. El verdadero centro seguían siendo los gladiadores. Y aquí es donde la mentira romántica cobra fuerza. La imagen popular nos muestra a gladiadores entrenados, luchando en duelos equilibrados, casi como atletas profesionales. Pero la realidad era completamente distinta. Sí, existían gladiadores profesionales, algunos con cierta fama y entrenamiento, pero la mayoría de los que pisaban la arena eran prisioneros de guerra, criminales condenados o simples esclavos. Muchos recibían armas absurdas o inútiles. Algunos eran enviados al combate con redes y tridentes contra rivales con espadas y escudos. Otros llevaban cascos tan pesados que apenas podían ver. El objetivo no era la justicia, sino la humillación. La multitud no quería igualdad, quería sangre asegurada, y el sistema estaba diseñado para garantizarla. El combate era cruel desde el inicio. Algunos prisioneros eran disfrazados de personajes ridículos y arrojados al ruedo como bufones, solo para ser masacrados por gladiadores experimentados. Otros eran armados con espadas de madera y enfrentados a rivales armados hasta los dientes. El público reía mientras los condenados luchaban inútilmente por sus vidas. La muerte era segura, pero se disfrazaba de deporte. El Coliseo no ofrecía oportunidades de redención, ofrecía ejecuciones disfrazadas de entretenimiento. Roma había perfeccionado el arte de presentar la crueldad como espectáculo, y cuando el morbo parecía saciarse, los organizadores daban un paso más allá. Transformaban la arena en un escenario de teatro sangriento. Los prisioneros eran obligados a interpretar mitos griegos y romanos, pero en lugar de actuar, morían de verdad. Así, un hombre representando a Orfeo era devorado por fieras en medio de su canto. Otro, encarnando a Dédalo, era lanzado desde una altura con alas falsas, cayendo en medio de la arena para ser destrozado por animales salvajes. Algunos eran crucificados como si fueran criminales de los mitos, otros quemados vivos, transformados en antorchas humanas para entretener a la multitud. Lo que en los relatos era poesía, en Roma se convertía en parodia macabra. Las leyendas dejaban de ser metáforas para transformarse en espectáculos sangrientos, donde la sangre era real y la muerte inevitable. Estos actos no eran improvisados. Estaban cuidadosamente diseñados para provocar asombro, miedo y obediencia. Cada escena reforzaba la idea de que Roma tenía poder absoluto, no solo sobre los hombres y los pueblos conquistados, sino también sobre las historias, las religiones y la cultura. El Estado podía reescribir los mitos a su antojo, y al hacerlo, demostraba que controlaba no solo el presente, sino también el pasado y el futuro. El pueblo, al presenciar estas ejecuciones disfrazadas de teatro, aceptaba sin cuestionar que su vida dependía de la voluntad de quienes gobernaban. La crueldad era en realidad un instrumento de adoctrinamiento. El Coliseo se convirtió así en un escenario de manipulación masiva. Cada aplauso era un voto de lealtad. Cada grito de entusiasmo era una confirmación de obediencia. La multitud creía que asistía a un espectáculo gratuito, pero en realidad estaba siendo moldeada. Los gobernantes entendieron que la sangre era más efectiva que cualquier discurso político. Mantener a la población entretenida y aterrada al mismo tiempo era la mejor manera de conservar el poder. Roma convirtió la violencia en un lenguaje compartido, y en ese lenguaje la sangre hablaba más fuerte que las palabras. La crueldad llegó a tal nivel que el Coliseo dejó de ser suficiente. Los organizadores comenzaron a buscar formas aún más extremas de impresionar al público. Cuando los combates entre hombres y bestias parecían repetitivos, inventaron peleas grupales, batallas con decenas de gladiadores luchando a la vez, transformando la arena en un campo de guerra en miniatura. Cuando la muerte de hombres comunes dejó de impresionar, recurrieron a la teatralización de mitos con ejecuciones reales. Y cuando todo eso parecía ya insuficiente, Roma decidió ir más lejos. Decidió crear un espectáculo tan desmesurado que desafiaba incluso a la naturaleza. No se conformaron con llenar la arena de sangre. Querían llenarla de agua. Querían convertir la tierra en mar. Y así nacieron las naumaquias, las batallas navales simuladas. No era suficiente ver morir a hombres en la arena. Ahora se excavaban enormes estanques o incluso se inundaba el propio Coliseo para representar guerras marítimas. Decenas de barcos tripulados por prisioneros eran obligados a luchar hasta la muerte, mientras miles de espectadores observaban desde las gradas. El mensaje era claro:
Si Roma podía incluso recrear el mar dentro de su ciudad, entonces no había límites a su poder. Pero esa es una historia que merece un capítulo aparte. El Coliseo ya no era solo un anfiteatro. Era un universo de crueldad, un espacio donde hombres, mujeres, animales y hasta los propios mitos eran sacrificados en nombre del entretenimiento y el control. Y mientras más sangre pedía el pueblo, más ingeniosa se volvía Roma para ofrecérsela. El imperio de la crueldad, un espectáculo tan desmesurado que solo podía surgir de un imperio obsesionado con demostrar su poder absoluto. Las primeras naumaquias datan de tiempos de Julio César. En el año 46 a.C., ordenó excavar un enorme estanque cerca del Tíber para llenarlo de agua y organizar un combate naval. Cientos de prisioneros fueron subidos a barcos y forzados a luchar hasta la muerte, mientras la multitud observaba desde la orilla. No eran actores representando una batalla. Eran hombres condenados, peleando desesperadamente por sobrevivir, sabiendo que no había escapatoria. Arcos, catapultas, lanzas y fuego transformaban la laguna en un verdadero infierno flotante. Con ese espectáculo, César no solo entretenía, enviaba un mensaje inequívoco. Si podía crear mares donde no existían, entonces Roma dominaba incluso a la naturaleza. El emperador Augusto llevó esta tradición aún más lejos. En el año 2 a.C., inauguró un gigantesco lago artificial alimentado por un acueducto, el Aqua Alsietina, especialmente construido para mantenerlo lleno. 30 barcos de guerra se enfrentaron en ese escenario, tripulados por miles de condenados que jamás saldrían con vida. El pueblo vitoreaba cada choque, cada flecha encendida que convertía un barco en cenizas, cada grito que se apagaba bajo el agua. Roma había convertido la ingeniería en un instrumento de crueldad. No se trataba de un simple espectáculo. Era propaganda pura, un recordatorio de que el imperio no conocía límites, ni en la tierra, ni en el mar, ni en la imaginación. Con el tiempo, las naumaquias llegaron incluso al Coliseo. Bajo el gobierno de Domiciano, se construyeron canales y mecanismos para inundar la arena y luego drenarla rápidamente. Así, un día podía celebrarse una batalla naval y al siguiente un combate de gladiadores. La ingeniería estaba al servicio de la crueldad. El agua se convirtió en otra herramienta de propaganda. No había frontera natural que Roma no pudiera domesticar para transformarla en espectáculo. Y cada gota de sangre derramada en esos falsos mares reforzaba el mismo mensaje. Roma era eterna, Roma era invencible, Roma controlaba incluso los elementos. Pero no eran solo las naumaquias. Los emperadores mismos comenzaron a usar la arena como un escenario personal. Algunos se disfrazaban, otros exigían a la multitud que aplaudiera bajo amenaza. El Coliseo se transformó en un espejo de los caprichos de los gobernantes. Entre todos ellos, 3 nombres destacan por su crueldad y extravagancia: Calígula, Nerón y Cómodo. Sus actos convirtieron la arena en un teatro de locura imperial. Calígula, conocido por su sadismo, llegó a quedarse sin prisioneros en medio de un espectáculo. La solución: ordenó que se seleccionaran espectadores del propio público y que fueran lanzados a la arena para ser devorados por las bestias. Lo que debía ser entretenimiento se convirtió en una pesadilla real para quienes habían asistido como espectadores. Nadie estaba a salvo. El Coliseo no solo era un escenario de muerte para prisioneros y esclavos, sino una trampa mortal donde incluso un ciudadano libre podía terminar convertido en víctima. Con Calígula, el espectáculo reveló su verdadera naturaleza. No era diversión, era terror disfrazado. Nerón, obsesionado con su imagen artística, utilizó el Coliseo como un teatro personal. No se conformaba con ejecuciones comunes. Quería convertirlas en obras de arte macabras. Prisioneros eran obligados a interpretar personajes de tragedias clásicas y luego asesinados de maneras que imitaban los finales de esas obras. Para Nerón, era una fusión de cultura y crueldad. Para el pueblo, era un recordatorio de que la vida de cualquiera podía convertirse en un accesorio en la representación de un emperador. La locura se disfrazaba de creatividad y la muerte se celebraba como entretenimiento refinado. Cómodo, por su parte, llevó la obsesión a un nivel ridículo. Se disfrazaba de Hércules portando una maza y un arco y bajaba personalmente a la arena. Mataba animales encadenados o debilitados, asegurándose de que el combate estuviera completamente a su favor. Quería presentarse como un semidios, pero en realidad solo mostraba su fragilidad. El pueblo aplaudía, no por admiración, sino por miedo. Negarse a vitorear podía costar la vida. El emperador se convirtió en un actor patético en un teatro de sangre. Y aún así, cada uno de estos espectáculos reforzaba el mismo mensaje. El poder del emperador era absoluto, incluso sobre la vida de los espectadores.
El precio de esta maquinaria fue inmenso. Mantener los juegos consumía fortunas colosales. Los emperadores gastaban sumas inimaginables en traer animales exóticos, construir escenarios complejos y mantener a miles de gladiadores. Al principio se veía como una inversión política. Mantener al pueblo entretenido aseguraba su lealtad. Pero con el tiempo, esa inversión se convirtió en un peso insoportable. El imperio comenzó a endeudarse para sostener la maquinaria de sangre. La política se redujo a pan y circo, como lo describió Juvenal. Dar comida barata y espectáculos sangrientos era la receta para mantener al pueblo tranquilo. Pero era también una señal de decadencia. Una sociedad que se conforma con distracciones mientras su estructura política y económica se desmorona está condenada a caer. No todos aceptaron esta normalización de la crueldad. Filósofos como Séneca denunciaron los juegos, afirmando que endurecían el alma y eliminaban la compasión. Los cristianos, perseguidos y ejecutados en la arena, vieron en el Coliseo una prueba de la corrupción moral de Roma. Tertuliano escribió con amargura que los juegos eran semillas de crueldad, sembradas en los corazones de quienes asistían. Pero sus voces eran minoría. La multitud seguía llenando las gradas. El grito del pueblo exigía sangre y los gobernantes estaban dispuestos a ofrecérsela, aunque eso significara arruinar el futuro del imperio. El clímax de esta historia es una advertencia. El Coliseo no fue un monumento al honor ni a la gloria, fue una fábrica de obediencia, un lugar donde la crueldad se convirtió en rutina y la muerte en entretenimiento. Cada rugido del público reforzaba el poder del Estado. Cada ejecución confirmaba la supremacía del emperador. Roma pensó que esa maquinaria de violencia la haría eterna, pero en realidad la estaba destruyendo desde dentro. Una sociedad que normaliza la crueldad termina corrompiéndose a sí misma. Y Roma no fue la excepción. Hoy el Coliseo sigue en pie, imponente, visitado por millones de turistas cada año. Pero detrás de sus piedras se esconde un eco que todavía resuena, el eco de los gritos de miles de hombres, mujeres y animales sacrificados para entretener a una multitud. Caminar por sus pasillos no debería inspirar solo admiración arquitectónica, debería inspirar reflexión, porque lo que ocurrió allí no fue simple entretenimiento. Fue un recordatorio de cómo un imperio entero se construyó sobre la sangre y cómo la normalización de la crueldad acabó debilitando sus cimientos. Roma cayó, pero nos dejó una advertencia clara. Una sociedad que convierte la violencia en espectáculo está destinada a la decadencia. La crueldad, cuando se normaliza, se convierte en un veneno que corroe la empatía, destruye la política y debilita a la cultura. El Coliseo puede estar en silencio hoy, pero sus piedras aún susurran la lección más dura de la historia. Ningún imperio sobrevive cuando se alimenta del dolor de los suyos. Si esta verdad incómoda te sorprendió, suscríbete. Aquí seguimos explorando la historia oculta, las verdades que rara vez se cuentan y las lecciones que aún resuenan siglos después. Porque para entender el presente, a veces es necesario mirar a los lugares más oscuros del pasado. Y pocos lugares fueron tan oscuros como la arena de Roma. Sigue y asiste el próximo vídeo. Si este te trajo hasta aquí, el próximo puede que no puedas terminar de verlo.